Muy buenas, pues estamos aquí en Libros y Lanza una vez más, trayendo a Esteban Mira Caballo, en esta ocasión en colaboración con el Rincón de Pensar, la biblioteca cacereña en la que, bueno, pues no a muy tardar, el día 28 de junio nos encontraremos para presentar el libro a las 12 del mediodía. Y nuevamente traemos aquí al historiador que por lo menos para mí es de referencia, carmonense, pero afincado en la tierra de los conquistadores, en Extremadura, para volver a darnos una charla docta, que para mí son siempre clases magistrales cada vez que lo entrevisto, porque me quedo absorto. En este caso acerca de Cristóbal Colón. Dejamos un poco el tema de los conquistadores extremeños a lo que tanto nos tiene acostumbrados y retomamos quizás al padre de los descubrimientos y de las exploraciones españolas, Cristóbal Colón. La verdad que ya por viejo tiene una trayectoria, ¿no? La verdad que llevo 30 años o 35 años pensando en Cristóbal Colón. A veces me preguntan, bueno, ¿y este libro, esta ocurrencia? Oye, pues una ocurrencia que dura 35 años, porque ya además, por ejemplo, ahora que voy a la Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz el martes próximo a presentar el libro, allí yo di la primera conferencia sobre Cristóbal Colón en 1992, o sea que ha llovido desde entonces. Vuelco en él todo el pozo de conocimiento que he ido acumulando en estos últimos 30 años, ¿no? Que es verdad que lo he redactado en los últimos 2 o 3 años, cuando acabé el de Hernán Cortés, pero en realidad hay muchas cosas que yo tenía en la mente y que he estado barajando durante 30 años. Claro, eso te da pues una experiencia y te da un pozo a lo que escribe, bueno, que la debe tener una persona, eso, con 30 años de trayectoria, ¿no? Y que evidentemente tú tendrás dentro de unos cuantos años, ¿no? Ahora que eres muy joven. Te preguntaba, ¿qué edad tenías tú por entonces cuando das esa conferencia? Bueno, yo empecé a hablar de Cristóbal Colón, era todavía licenciado cuando empecé yo a dar conferencias de Cristóbal Colón, tenía yo 26, 27 años, di las primeras conferencias en Santo Domingo incluso. Entonces, bueno, pues me he baqueteado con Colón ya digo, desde hace 20 o 30 años. Hay quien me dice, oye, ¿te vas a poner nervioso mañana en la presentación de Huelva delante del presidente de la Diputación? ¿Cómo me voy a poner nervioso? Llevo haciendo esto yo 30 años y cuando no tenía ni idea también daba conferencias y sobreviví. Con lo cual ahora, pues evidentemente uno ya tiene tablas como para salir iroso de cualquier presentación o cualquier charla que me enfrente con quien sea, ¿no? Si me metieron con 25 años en la Casa de España de la Embajada Española de Santo Domingo con todos los catedráticos dominicanos y salía iroso, ya salgo iroso de cualquier cosa. Y te iba a preguntar, el hecho de seleccionar el personaje a Colón, yo creo que a todos los que estamos enamorados de la historia de América y a esta época que está entre caballos de la Edad Media y la Edad Moderna en España, el personaje ya por sí cautiva, porque es un personaje súper enigmático. No sé si a ti es justamente lo que te mueve a investigar acerca de este personaje ya desde tan joven o qué es lo que te llama la atención de él para centrarte. Yo empecé con ellos, ¿no? Yo quizás mi gran personaje al que yo admiraba, porque tenía un libro de la Biblioteca Maravillas, que es de lo poquito que había en mi casa cuando yo era pequeño, era Hernán Cortés, pero también empecé a leer de Cristóbal Colón muy pronto, eran personajes que me atraían. Yo me hice americanista porque desde que tenía 12, 13 o 14 años, pues me apasionaba con estos conquistadores bueno, que se iban con lo opuesto a América y se enfrentaban a civilizaciones enteras, ¿no? Eso fue lo que me atrajo a mí y bueno, rápidamente involucré a Colón y fue otro de los personajes con los que yo me apasionaba y soñaba desde los 12 13 años. Yo siempre digo que nunca le di la oportunidad a otras asignaturas o a otras disciplinas que yo pudiera haber hecho algo. Me dice, ¿y tú hubieras sido bueno en física y química? Pues no lo sé, porque yo me saqué física y química de segundo bachillerato rápidamente para salir del paso y para seguir dedicándome a la historia, ¿no? Por tanto, pues no, nunca le di una oportunidad a otras asignaturas. Si hubiera sido un buen filósofo o un buen lingüista, pues no lo sé, porque ya digo, lo mío con la historia fue una vocación muy, muy temprana, ¿no? Desde que me leí ese librillo que había en mi casa desde pequeño, de la Biblioteca Maravilla, pues ahí me quedé enganchado con estos personajes. Y bueno, y es verdad que la potencia que tiene Hernán Cortés es muy grande, ¿no? Pero Cristóbal Colón también es un personaje de mucha peso, de mucha fuerza, también, como le acabo de decir ahora un periodista, no solamente por la gesta que hizo, es que sus propios diarios tienen un valor botánico, un valor zoológico, ¿no? De los animales que describe. Por ejemplo, eso son cosas que pasamos por alto. Él habla de manatíes, habla de papagayos, de iguanas, de distintos tipos de peces, ¿no? O sea que aporta una información valiosísima, ¿no? Ya digo, de un valor zoológico, de un valor botánico, de infinidad de aspectos. Describe, por ejemplo, la erupción del Teide, que solamente la conocemos por él. No sabemos que estaba él cuando sale en el primer viaje, pasa por Tenerife y ve al Teide en erupción. Y es la única referencia de que el
ido y hubiese entrado en erupción ese día o en ese año, ¿no? Bueno, pues todo eso, o sea, que Colón es mucho más que un descubridor, es muchas cosas, ¿no? Vale, mira, ahora volveremos a Colón pronto, pero vamos a hacer indicio en una cosa que antes hemos estado hablando, antes de la grabación, que me gusta también porque yo también soy historiador como tú. Estoy más volcado al mundo de la divulgación que a la investigación. Eso ya soy siempre otra, está en otro nivel. Pero en el libro se nota que el libro está escrito por un historiador, porque hay algo que siempre acompañas en todos estos libros que sacas, y es que, ante todo, marcas una metodología, unos objetivos y, sobre todo, las conclusiones del trabajo, ¿no? Como cualquier trabajo de investigación que llevamos a cabo. Toda persona que se ha acercado al ámbito académico, con lo cual no es una mera biografía armada ni es un relato. Claro, se nos tiene que notar que somos historiadores, que somos profesionales de la historia y lo somos por algo y tenemos una carrera, ¿no? Y la carrera está ahí, ¿no? Bueno, y por tanto, bueno, igual que un cirujano, pues el más capacitado para operar de tal o de cual, pues el historiador es el que está más preparado para analizar la documentación y para sacar conclusiones. Una documentación que es subjetiva, todo subjetivo, pero somos precisamente los historiadores los que tenemos esa capacidad para minimizar todo ese grado de subjetividad. Y por supuesto, este libro, pues un libro hecho por un historiador y como tal que tiene, pues tiene un pequeño epígrafe dedicado a la metodología, tiene otro epígrafe más extenso dedicado a la historiografía y sobre todo tiene unos pilares básicos, ¿no? El método, ¿no? Hay un método histórico. Es verdad que estamos ahora con el relativismo, que todo vale lo mismo, que da igual que lo diga tal o que lo diga cual. No, hombre, se nos tiene que notar que somos historiadores y no tiene el mismo valor la versión de un historiador de verdad, un historiador de verdad, una persona titulada que haya hecho sus estudios, su investigación, que una persona de otra disciplina, ¿no? Y yo creo que en el libro he tratado de que se note eso, ¿no? Y tenemos un método de investigación. A mí me dice la gente que me estoy muy influido por la escuela de los anales, pues efectivamente he leído mucho a los autores de los anales, porque y de alguna forma pues me siento identificado con ellos, con Fernand Braudel, con Lucien Febvre, con tantos historiadores de la Escuela de los Anales. También me ha pesado el historicismo y me pesa, por supuesto, también el materialismo histórico. Los historiadores actuales, no sin ser comunista, obviamente, que no lo soy, ni marxista, sí que me pesa muchos elementos del materialismo histórico, que no podemos trabajar sin ellos, ¿no? ¿Y quiénes han sido los referentes de mi libro? Pues François Dos, El arte de la biografía, que es la gran obra sobre el método que debe tener una biografía, pues esos son los libros de referencia. ¿Y qué dos biografías me han servido para hacer la mía? Pues El queso y los gusanos de Carlos Imbur, que marcó un antes y un después en el género, con el viejo molinero de Friule, y la cosmovisión de Rabelais de Lucien Febvre, que son para mí las dos grandes biografías del siglo XX. Pues esos son los referentes míos y los referentes de cualquier investigador científico, ¿no? O sea, por lo tanto, eso es una cosa que debe estar explícita. Y otra cosa que hacemos los historiadores, y yo lo hago en este libro, es no solamente decir lo que decimos, sino por qué lo decimos. El libro tiene 1.600 notas a pie de página, que por supuesto críticas las coloca al final, pero el libro tiene dos lecturas. La lectura del que quiera leerse 300 páginas de biografía y las lecturas del investigador que quiere ir revisando continuamente atrás las 1.600 notas a pie de página en las que justifico todo lo que digo, ¿no? Por tanto, ya digo, Manuel, yo creo que nosotros somos historiadores y se nos tiene que notar. Y esa es un poco lo que yo he tratado de hacer en mi biografía, que se me nota. Y efectivamente, es una biografía que no se lee fácilmente, que no es una novelita, no es un ensayito histórico, no, es una biografía de peso. Me dice la gente que está bien escrita, pero es una biografía de peso, no para sentarte a disfrutar, no, es para estudiar y conocer la figura de Cristóbal Colón. Porque soy historiador y no soy literato ni soy poeta, soy historiador. Pero se puede, de esta forma, claro, se puede contar historia haciendo una historia total, como tú dices, el tema de la escuela de los anales y narrando bien. Que hay veces que las lecturas se hacen pesadas, tú lo sabes, sobre todo con algunos libros de metodología, se ponen muy densas. Y esta, la verdad, que es muy amena dentro del estudio que abarca, porque yo siempre tengo aquí marcado, ahora mismo, tengo marcado la parte de la biografía como tal y tengo marcada la otra parte de las anotaciones, como tú dices, porque es un gusto cada vez que te llama la atención alguna anotación o algo en lo que tú abres un melón, alguna duda, o sacas varias fuentes, que es algo que a mí me gusta mucho, sacas varias fuentes, las vas
las vas contraponiendo y al final te decantas por la que para ti es más verosímil. De ahí, pues, tú eres un profesional, eres un investigador y tienes el derecho a través de discernir entre distintas fuentes, considerar tu opinión y qué fuentes son más válidas a través de un análisis deductivo. Y está bien que exponga justamente esas anotaciones que nos hacen a los demás comprender también el por qué te decantas por unas opiniones o por qué te decantas por unos documentos y a lo mejor quizás no por otros. Esto quizás viene muy a relación y nos viene bien, ya hablamos en otra ocasión de este aspecto para volver a retrotraernos al tema del famoso documental, al que alude en este libro también. No lo mencionas tanto mucho, si acaso le sacas algunas pinceladas, quizá porque a lo mejor por entonces estabas escribiéndolo, o no sé si te animó a escribirlo también. Hombre, es un contraste muy grande, porque mientras lo otro fue un producto, nunca mejor dicho, de cinematográfico para vender el espectáculo de un estudio de que, como tú dices, no sabemos todavía los resultados, no sé si lo sabremos a este paso. Aquí te has adelantado tú, has dado has expuesto, has dado una explicación bien argumentada y fundamentada en lo que, bueno, pues por lo menos la ciencia o el método historiográfico nos pide, que son los documentos, las fuentes primarias también. Bueno, y he utilizado también datos del documental, porque hay También. datos que no podemos cuestionar, y de hecho el doctor José Antonio Lorente es un prestigioso genetista, ¿no? Por tanto, no podemos, yo los datos objetivos no los puedo cuestionar. En el documental yo cuestioné la puesta en escena, que estábamos 22 años esperando, lo dicho, no insisto mucho en eso porque ya lo hablamos específicamente, pero yo era un joven colombinista cuando me prometieron que iban a descubrirlo todo, iban a sacar los datos genéticos en el año 2002. Y hemos tenido que esperar 23 años y cuando los publican resulta como un show televisivo, ¿no? Eh, pero, o sea, yo cuestioné el formato y he cuestionado la interpretación, porque ¿qué otro error cometieron? Cometieron el error de no asesorarse históricamente. Hubieran cogido a Consuelo Varela, a Juan Gil, a Anunciada Colón de Carvajal, a Magdalena León Guerrero, cualquiera de los grandes colombinistas, y hubiera sido diferente. ¿Qué es lo que he hecho yo en mi libro? He cogido los datos objetivos suyos y los he interpretado. Claro, pero evidentemente hay datos interesantes del documental que bueno, que yo no he cuestionado. Yo lo he cuestionado la puesta en escena, pero los datos están ahí. Bien es cierto que estamos esperando el informe científico. Ellos dijeron, otra promesa más, como tantas otras, que lo iban a publicar en noviembre. El documental fue en octubre y decían que en noviembre salía el informe científico. En noviembre, pero no dijeron el año. A lo mejor estaban pensando en el 2092 con motivo del sexto centenario, puede ser. Pero No puede ser, puede ha ser. salido, ni de momento se le espera el informe científico. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la parte metodológica creo que está bien completa y ahora me gustaría centrarme más en el personaje, ¿no? Me llama la atención una frase que lanzas tú, y es que son varios los sustantivos, una frase, no, perdón, una reflexión que sacas tú en este libro, ¿no? Dice, son varios los sustantivos y adjetivos que definen a Colón: marino, mercader, usurero y profeta. Y es que yo creo que no nos damos cuenta a veces de la complejidad, la tremenda complejidad del personaje, que a veces parece que es incluso intencionada. Bueno, Colón era un personaje tremendamente complejo, ¿no? Y extravagante, pero muy complejo. Una persona que oía voces del más allá, que se sentía un elegido por la providencia, que él decía que Dios elegía siempre a los humildes y que lo mismo que eligió a los apóstoles, eligió a él como persona humilde y que se le aparecía incluso el propio Jesucristo. En 1499 se ve cercado en el entorno de la Navidad y se le aparece el mismo Dios, ¿no? Para tranquilizarlo y decirle que, bueno, que iba a salir airoso de todo eso. Por tanto, una persona que oye voces del más allá, que se le presenta al propio Dios en persona y que se cree un profeta, un elegido por la providencia para expandir los destinos de la cristiandad, pues ya te contaré ser una persona compleja, ¿no? Que él siempre hablaba de la expansión de la fe, por eso gana adhesiones de los reyes católicos, etcétera. Pero también tiene ambiciones personales que él no dice, pero las tiene y se lo pide al rey, ¿no? Todo lo que le pide que era un bocazas tremendo y soberbio, que le pide al rey más de lo que nunca nadie le había pedido, ¿no? Por tanto, pues, le pide el título de virrey, de almirante, de gobernador, o sea, le pide todo, ¿no? Por tanto, tiene ambiciones personales también y tiene afán no solamente de fortuna, sino también de honra. Él quiere crear una nueva casa aristocrática
y quiere dejar muy claro en su mayorazgo que hereden siempre de varón en varón para crear esa casa aristocrática. Y además se sale con la suya, ¿no? Y me dice la gente, bueno, oye, ¿y es verdad que murió ennoblecido y rico? Ya te contaré. 20 generaciones después, el Cristóbal Colón de Carvajal actual, pues sigue siendo el duque de Veragua, es un tío de la alta nobleza española. Bueno, pues fíjate si muere con fortuna, que 20 generaciones después siguen siendo los colones, sus descendientes, gente con fortuna y con linaje, ¿no? Pues Bueno, por tanto, ya digo, un personaje muy, muy complejo, ¿no? Y que hay que entenderlo también en el contexto de su tiempo, porque vivió a medio camino entre la Edad Media y la Edad Moderna y tenía aspectos muy medievales y tenía otros aspectos muy modernos. claro, comentas tú aquí también en cuanto a la tozudez, ¿no? Su universo mental era bastante simple. Se basaba en conjeturas y que también respecto a este tema de esa mentalidad medieval y moderna, se basaba en conjeturas y en datos científicos, que seleccionó a su antojo para hacerlos encajar con la imagen que él ya tenía. Claro, y él lo que hace él lo que hace coger datos de acarreo para intentar, primero, dar un fuste científico a sus teorías que no tenía, y en segundo lugar, para hacer encajar lo que él tiene en la mente con plasmarlo en un mapa, ¿no? O sea, que él lo que hace es manipular datos, ¿no? Y claro, primero achica la Tierra. Primero lo que hace es achicar la Tierra y se toma el dato de Toscanelli, que fíjate tú, fíjate que Eratóstenes en el siglo III antes de Cristo había fijado con mucha exactitud el diámetro de la Tierra en 40.600 kilómetros, ¿no? Y son 40.008, ¿no? O sea, que se había equivocado en 600 kilómetros. Y después Alfaragano la había casi cuadrado, la había puesto en 40.248 y se equivocan 240 kilómetros. Pero bueno, Toscanelli y Pierdaigi interpretan que Alfaragano ha utilizado la milla itálica cuando había utilizado la milla árabe y lo reducen a 30.000. Y dice, bueno, esta es la mía, 30.000. O sea, reduce la Tierra en una cuarta parte, con lo cual el diámetro de la Tierra es de 30.000 kilómetros y no de 40.000. Hace un mundo muy chico, pero aún así le siguen saliendo muchas distancias. Con lo que dice, bueno, ¿ahora qué hago? Pero sí que en las distancias de Toscanelli, que son 1.200 leguas, siguen siendo muchas. Vamos a hacer algo más. Toma el dato de Marino de Tiro que había alargado Asia en el océano, que se había equivocado interpretando la unidad de medida árabe, el me, perdón, China, el me, y había alargado Asia en el océano. Y fijaos, y él toma eso de Marino de Tiro a sabiendas de que Ptolomeo, de que Claudio Ptolomeo, lo había corregido. Claudio Ptolomeo lo había enmendado y él conocía la obra de Ptolomeo. Pero dice, no, no, bueno, Marino de Tiro es un gran sabio, tuvo razón. Y con lo cual une el mundo más chico posible con el Asia más alargada posible en el océano, con lo cual ya está en condiciones de decir, como apostilla el Imago Mundi, como anota el Imago Mundi, Europa y Asia no multundista, claro, se había cargado, había achicado el mundo y lo había alargado a Asia, pues claro, entre Europa y Asia no había mucha distancia, pero obviamente sus datos estaban totalmente equivocados, como cosmógrafo era una auténtica calamidad. Claro, ¿y tú crees que, aparte que puede ser una calamidad, como bien has dicho, tú crees que realmente él se obceca en estos datos, más que nada, aparte de su tozudez, para vender lo mejor posible este proyecto, tanto a la corona portuguesa como a la castellana, porque de otra manera quizás no podría haber vendido este proyecto? Él se obsesiona con eso. Incluso yo he dicho, creo que lo pongo en el libro, pero me lo han preguntado algunos periodistas, es posible que el mito del protonauta lo dijera él mismo. Como la gente no se quería embarcar con él porque nadie se quería engolfar y poner rumbo a mitad del océano, porque la gente seguía, aunque iban a San Jorge de Mina, y no solían perder la costa nunca de vista, ¿no? Pero él se quería engolfar y nadie quería ir con él. Incluso es posible que él mismo dijera lo del protonauta, que yo, mira, oye, que es que yo me he encontrado con un protonauta que me ha contado dónde están las tierras, que hay tierras allí seguro porque me lo han confirmado. Es posible que él mismo difundiera el bulo. Simplemente, bueno, él se basaba en Toscanelli y Toscanelli, aunque ponía Asia más lejos de la que la colocaba él, ponía islas por medio. Eso eran mitos conocidos de las antiguas. Platón habló de la Atlántida y se pensaba que se había hundido la Atlántida, pero es posible que hubiesen quedado islas alrededor. Y Plinio habló del Jardín de las Hespérides, un montón de islitas que había por medio del Atlántico entre Europa y Asia. Y incluso Plutarco, ¿de qué hablaba Plutarco? Del reino de Merope, que había un reino de Merope por ahí perdido, de San Barandán, o sea, había la creencia durante la Edad Media que Asia podía estar lejos, pero que había muchas islas por medio, entre Europa y Asia. Y ahí están los mapas de Andrea Bianco, de 1438 creo, el mapa de Paolo Toscanelli. Comentabas tú en el libro, y es una cosa que, bueno, por lo menos es la imagen que tenía yo de Colón. No sé si el resto
de lectores o de la gente que nos esté viendo también, y es que era un hombre más de práctica que de teoría. Era un hombre más habituado a la práctica marítima que a la teoría. Y es que tú dices que estuvo desde niño metido en el mar. Viene de una familia de, al parecer, el padre era lanero, se dedicaba a escalar lana, ¿no? Y familia también de tejedores, etcétera. Pero que él y su hermano son los que terminan tomando la vocación marinera y desde muy niño, quizás desde los 14 años, ¿no? 15, 14, 15 años, se embarca y pasa toda su vida en el mar. Él lo dice, que se embarca siendo un niño, ¿no? Como grumete, ¿no? Y por tanto, esta teoría de Hernando Colón, que era un poco fanfarrón, porque escribía toro pasado y quería ennoblecer su linaje, que mi padre estudió en la Universidad de Pavía y que repite el dato el padre de las casas, evidentemente se lo inventó porque no podía estar en el mar y en la Universidad de Pavía a la vez. O sea, o estaba en la universidad o estaba en el mar, pero no podía estar los dos sitios a la vez. Con lo cual, Colón no tenía formación académica ninguna. Y ya digo, toda su experimentación era toda práctica, ¿no? Lo que pasa es que tenía una capacidad de observación extraordinaria, ¿no? Y el tío fue aprendiendo a base de experiencia y a base de observar, fue aprendiendo todo eso, ¿no? Y llegó a ser un experto marino que veía cuatro cúmulos, cuatro nubes y era capaz de anticipar un huracán o una gran tormenta y se orientaba en el mar mejor que nadie, ¿no? Que cuando decían, ¿dónde estamos? Aquellas islas serán las Canarias, o sea, no, y decían, no, no, esos son las Azores, y acertaba siempre, o sea que es una persona que llegó a tener una gran destreza en el mar, llegó a estimar la longitud relativamente bien. En la latitud se equivocó bastante, pero porque el barco se meneaba mucho y la medida con el cuadrante de la estrella polar o del sol, pues era bastante complicado hacerla encima de un navío. Pero bueno, una persona, yo digo que el mayor marino de su tiempo y uno de los grandes marinos de la historia. Como marino fue extraordinario. Ahora, como científico, como cosmógrafo, un fracaso, un desastre. Pero es más, si hubiera sido un gran cosmógrafo, nunca descubre América. Si hubiera sido un gran geógrafo, un gran cosmógrafo y hubiera tenido una gran formación científica, nunca zarpa de palos, porque la realidad era que Asia estaba demasiado lejos como para llegar con los medios técnicos que había en ese momento, ¿no? Por tanto, está claro lo que él era, ¿no? Un marinero experimentado y no una persona con formación científica que no la tenía y que lo que buscó cuatro citas y cuatro datos para dar apariencia científica a lo que no lo tenía en absoluto. Y tan bueno, y además su plan no era en absoluto original, tan poco original era que Hernando Colón, cuando vio el fracaso de su padre y que estaba totalmente equivocado, dice, no, no, es que la culpa de que mi padre estuviese equivocado la tenía Toscanelli. O sea, que el propio Hernando Colón en su libro le echa la culpa a Toscanelli, que fue el que le metió las ideas equivocadas a su padre. O sea, que hasta ese punto. Y este espíritu emprendedor, este espíritu también tan cosmopolita, tan echado para adelante, tan mercantil, no Eso es podría renacentista. corresponder es renacentista y no podría corresponder a otra región que no fuese Génova en esa época. Creo que aquí se descartan también todas las dudas en este libro y pone también todas las evidencias documentales que se necesitan para terminar de cerrar ya esta discusión. Bueno, yo creo que en el mundo académico no voy a cerrar nada porque estaba cerrado hace mucho tiempo. O sea, que no hay nadie, ningún historiador serio del mundo académico, de universidades, que dude de eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que si este libro llegó a hacer cierta divulgación, oye, que dejemos ya en paz eso de una vez, que vayamos cerrando puertas, ¿no? Que, oye, que nació en Génova, que nos dejemos ya de cosas y sigamos avanzando en el conocimiento del personaje, ¿no? Pero no da pasos atrás como este. Evidentemente que hay pruebas, mil pruebas objetivas de que nació en Génova, pero bueno, añado yo en el libro que incluso es que se comportaba como un genovés y cuántos otros grandes marinos genoveses hubo de ese tiempo, de los tiempos anteriores, los hermanos Vivaldi, Lancelotto Mayocelo, o sea, tantos y tantos que hubo anteriores a él, bueno, o el gran príncipe Andrea Doria, ¿no? Uno de los grandes navegantes de la historia, también genovés, te quiero decir que al final, pues todo encaja, ¿no? Y esos colonos dominicanos que se quejaban de la tiranía del genovés, que no tenían nada por lo que mentir ni por lo que no, y se quejaban de la tiranía del genovés y le advirtieron al rey en un memorial que tuviese cuidado con este, porque era muy capaz de entregar la isla a sus amigos genoveses. O sea que hay pruebas más que objetivas y todo lo demás parte de ideologías nacionales. Ha dicho Erich Hobsbawm que el mayor reto que tenemos, y esto, bueno, también te puede interesar a ti como historiador, el mayor reto que tenemos los historiadores contemporáneos es hacer historia al margen de los mitos y de las ideologías nacionales. Y eso es muy importante, eso es una frase clave que ha dicho Erich Hobsbawm. Y cuando te metes la idea de nación y la ideología nacionalista y el mito nacionalista en personajes como Colón, pues pasa lo que pasa.
Bueno, y ahora tenemos ahora el Colón catalán, que estaba, la tesis estaba muerta, había Luis Ulloa históricamente, pero no le echaba cuenta a nadie, y ahora han salido Francesc Albardaner, Bilbeni, Jordi Bilbeni, de Òmnium Cultural, y están otra vez resucitando el tema del Colón catalán, que todo parte de ideologías particulares. Ya puesto, tenemos hasta el Colón extremeño, ¿no? Que también tuvo su importancia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Que también lo reivindicamos cuando el resurgimiento del regionalismo extremeño, ¿no? Y bueno, podríamos hablar también de eso si quieres. Sí, bueno, comentabas también que en Extremadura hubo el caso del cura el párroco de, no sé si era de Oliva de la Frontera, ¿no? Que Sí, reinterpreta. lo que pasa es que ese es más anecdótico. Oliva de la Frontera, bueno, estuvo don Adrián Sánchez Serrano, que estaba convencido y fue incluso por medios de comunicación que había nacido en la finca La Colomera de Oliva de la Frontera, porque se encontró una estela y decía que era de los Veragua, que después se demostró que no era de los Veragua ni nada. Pero hubo antes que él una tesis bastante más fundamentada y que tuvo más defensores, que es la que esgrime Pascual Madó en su diccionario, que dice que nació en Plasencia, ¿no? Y después está el trabajo de Vicente Paredes que trata de demostrar que era hijo del converso Pablo de Santa María, natural de Plasencia, ¿no? Hay una teoría muy extensa sobre eso, también hablando de esa cuestión. O sea que el Colón extremeño también tiene, bueno, la verdad que no tiene credibilidad, pero no mucha menos que la del Colón catalán, mallorquín y vicenco gallego. O sea que también, en fin, que es Se una... echan poco, se echan poco. Te iba a comentar también, dices que en Portugal comienza todo, se gesta todo, se forma el Gran Colón, ese Colón que va más allá de lo que había conocido hasta entonces, donde empieza a formarse científicamente, se profesionaliza náuticamente, empieza a relacionarse con gente de un estrato social ya bastante elevado. ¿Qué es lo que le da Portugal a Colón? Bueno, Juan Manzano, el gran maestro Juan Manzano, que escribió Los años decisivos de Colón, él habla de los castellanos, pero yo creo que los grandes años decisivos fueron los portugueses. Ahí, desde 1476 hasta 1484, bueno, pues ahí median 8 años donde se transforma Colón. Llega un grumete, un marinero, que casi se ahoga en el naufragio de la fragata en la costa del lago y a partir de ahí empieza a embarcarse con los portugueses, hace expediciones a San Jorge de Mina, está incluso en alguna expedición en Irlanda, o sea que ahí es donde se empieza a formar él como marinero, entra en contacto con la familia de los Perestrelos y a partir de ahí, bueno, pues le entra un bagaje importante de acceso a documentación de esa familia, que eran los donatarios de Porto Santo, y también entra en contacto con la experiencia marinera y naval portuguesa, ¿no? Que eso es importantísimo. Y es precisamente ahí donde empieza a leer a Ptolomeo, se hace con una edición de la obra de Ptolomeo, que él cita siempre en portugués, por cierto, porque él leyó una edición en Portugal, y empieza a leer, y es cuando empieza a fraguar él la idea de encontrar una ruta hacia rumbo a Occidente, que él sabe la que tienen los portugueses por bordeando África, pero él donde se fragua todo, o sea que todo se gesta en Portugal. Unos años, bueno, yo no digo que los de Castilla no fueran decisivos, obviamente, ¿no? Que cuando ya capitula y se embarca, pero los años portugueses donde se fragua toda su todo lo que él tiene en la mente que quiere llevar a cabo se fragua entre 1476 y 1484 durante su estancia en Portugal. Pero claro, los portugueses no estuvieron nunca dispuestos a llevar a cabo ese proyecto, simplemente porque habían invertido demasiado en la ruta oriental como para meterse ahora en la occidental. Y 7 años tarda él en convencer a los reyes católicos de que apoyen su gran proyecto, ¿no? Parece que se pega en España una larga temporada y es tenaz en cuanto al intento de convencer a los reyes católicos para que para que apoyen el proyecto de una nueva ruta hacia América. Ah, bueno, hacia América, perdón, hacia Asia, hacia Asia. De Asia lo tiene muy difícil. En primer lugar, porque los reyes están con la reconquista de Granada y evidentemente él no llega a comprender porque le das larga y él cree que oye, no llega a comprender la magnitud del negocio en el que están metidos los reyes católicos, la reconquista nada más y nada menos de Granada. Ellos no pueden pensar en otra cosa que no sea eso, hasta que no cae Granada, ¿no? Y le van dando larga, pero es verdad que le dan pequeña renta para que no se vaya, para que no se aburra. Espérate, que ya lo pensaremos, ¿no? Y por otro, en primer lugar eso, y en segundo lugar hay otro problema importante,
que todas las juntas de cosmógrafos le dicen a los reyes que están equivocados. Dice que Hernando de Talavera me tenía manía. No, Hernando de Talavera lo que hace es transmitir lo que dice la Junta de Cosmógrafos. Y la Junta de Cosmógrafos, la portuguesa, que estaba José Viciño, que era el mayor cosmógrafo de la época, había dicho que no, que eso era imposible. Y la Junta de Salamanca, donde estaba el doctor Rodrigo Maldonado, donde estaba Hernando de Talavera, dicen que no, que es imposible, que está aquí, que están todos los datos equivocados. ¿Y tenían razón o no? Pues claro que tenían razón, que estaba equivocado Colón, totalmente equivocado. O sea, tenían razón las juntas de cosmógrafos, la portuguesa y la de Salamanca, y no tenía razón Colón. Entonces era complicado con un proyecto que estaba desacreditado por todas las juntas de cosmógrafos que los reyes lo llevaran adelante, ¿no? ¿Y Y ya cómo crees digo, tú que convence a los reyes? Qué es el detonante que hace que consiga convencer a los reyes? Aparte de que era un experto en marketing. no lo convence. Es Luis de Santángel el que le dice a la reina, mira, porque él era muy apasionado y al final se ganó la adhesión de Fray Juan Pérez, que le mandó una carta a la reina, se ganó la adhesión de Luis de Santángel, se ganó la adhesión de Alonso de Quintanilla, de Juan Cabrero, que incluso lo mantuvo en su casa. O sea, él se ganó la confianza de muchas personas del entorno de la corte. Y Luis de Santángel fue el que habló con la reina y dijo, mira, Isabel, este hombre pide muy poco dinero. Él pedía 1.140.000 maravedí. Lo otro lo iba a poner 500.000 maravedí a través de Berardi, y lo otro era una deuda que tenía Palo. Pide 1.140.000 maravedíes, eso no es nada. Eso es lo que te cuesta un par de banquetes en la corte. Con lo cual, se tiene pinta de loco peligroso. Pero vas a perder 1.000.000 de maravedí. Pero si por casualidad es verdad lo que dice, puedes ganar un mundo, una ruta nueva a Asia con la que poder comerciar en un comercio lucrativo y romper el monopolio que tienen los portugueses. Claro, la reina con lógica, y bueno, pues claro, aceptamos. Y la reina acepta y le dan el oro y el moro, lo que él pide. Que después cuando Diego Colón, el hijo, dice, oye, que tenemos estos privilegios, que me los respetéis. Dice, mira, se los dimos a tu padre porque fue impensable creer que pudiese volver de aquella travesía. Pero bueno, pues, ¿qué quieres? Bueno, yo te lo doy todo, si no vas a volver de todas formas. Te le dieron todo por eso. Y después cuando le piden esos derechos, dije, mira, se los dimos a tu padre porque nunca... Hay una carta famosa, creo que sale en el libro, aludo en el libro, y le dice el rey, creíamos que nunca iba a volver. Y por eso le dimos esos privilegios, pero esos privilegios no te los vamos a dar a ti y son inviables que te los podamos dar. Una cosa así le responde el rey al propio Diego Colón, ¿no? Por tanto, esa fue un poco fue una carambola y una buena suerte que se encontrara con América por medio, porque lo normal hubiera sido, si no está América por medio, que esa expedición hubiera sido otra más de las expediciones que desaparece en medio del océano. Vale. Vale, está ya grabando. Son cuatro o cinco preguntas más que te voy a hacer. A ver Vale. si te escucho. Te escucho. ¿Me Vale, escuchas? Sí. y ya concluyo. Bueno, yo creo que está quedando bastante completa. A ver qué tal. Venga. Hombre, yo espero que sí. Yo Mm. tendría muchas más preguntas que hacerte, pero ya otro día será, otro día será. Bueno, Eh, acuérdate que tu ronda para mucha podemos hacer otra más adelante de algún aspecto más concreto. Bueno, venga, vale, no te preocupes. seguimos. Nada, mira, te comentaba, te preguntaba, el viaje, ¿cómo afronta el viaje? Bueno, hacia lo que él suponía que era Asia, aquel viaje, aquel primer viaje transoceánico. Bueno, el primer viaje, la verdad que transcurrió con bastante tranquilidad, que la gente dice, lo pasaron, no, el viaje fue muy tranquilo. El primer viaje en el de ida, el de vuelta fue horrible. Y el segundo, tercero y cuarto horroroso. O sea, que él tuvo viaje verdaderamente tremendo. No así el primero. El primero fue muy tranquilo, que el propio padre de las casas dice, eso lo quiso Dios así para que los españoles descubriesen el nuevo mundo, ¿no? Aquellos territorios pudiesen expandir la fe. O sea, que fue, el propio Las Casas dice, fue intervención divina que ese viaje fuese muy tranquilo. A nivel, digamos, de corrientes, de viento, fue muy, muy tranquilo y lo hicieron muy bien. El problema está claro que había una gran incertidumbre porque esos marineros no estaban acostumbrados a lo que llamaban ellos engolfarse, ¿no? A meterse en medio del océano y pasar tantos días, ¿no? Por tanto, bueno, ellos van mirando, hay varias veces que creen haber tierra y disparan como habían acordado la lombarda y alzan banderas y demás. Y se equivocan y está cada vez se impacientan más, va cada vez jamás, 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 jamás. Y llega un momento que el 10 de octubre ya la tripulación ya no aguanta más y le dicen, y están dispuestos a tirar a Colón por la borda, ¿no?
y tiene que intervenir Martín Alonso Pinzón para evitar que lo tiren por la borda y llegan a un acuerdo. El 10 de octubre llegan al acuerdo que le dan 3 o 4 días para hallar tierra. Si no encuentra tierra, da media vuelta, que evidentemente se hubieran perdido en el océano, no hubieran conseguido regresar a la península ibérica, ¿no? Y bueno, y Colón acepta porque está seguro ya, porque ya ha superado con creces las 738 leguas que le esperaba que había que recorrer para encontrar tierra y está seguro ya que está a pique de encontrar tierra. Por eso y porque estaba viendo síntomas ya. Ya había visto bandas de pájaros, había visto ya trozos de algas y arrancadas de la roca por el oleaje, había visto mosquitos ya, o sea, él ya tenía síntomas de que la Tierra estaba cerca, con lo cual él acepta, le dan 3 o 4 días y en un día o día y medio se produce el grito de tierra de Rodrigo de Triana, ¿no? Por tanto, ya digo, bueno, pues fue una jornada difícil por la inquietud del pasaje, por eso, no porque fuera una travesía difícil, ¿no? Que fue tremendamente tranquila, a diferencia del viaje de vuelta, que fue horroroso y no murió de milagro, vamos, no naufragó. La Pinta y la niña no naufragaron de milagro. Y el segundo y el tercer viaje horribles también. O sea, que tuvo travesías tremendamente complicadas, no la primera. Aparte del primero, que yo creo que ese primer encuentro entre dos mundos, sin saber que se tenían enfrente aquel nuevo mundo con este viejo mundo, cuál de los viajes crees tú que fue más complicado? Bueno, ya no más complicado, te voy a preguntar, ¿cuál crees tú que fue más interesante para Colón, aparte de este primer viaje? Bueno, yo creo que el tercer viaje para él fue el más importante. Bueno, fue muy importante para todos, fueron importantes. El tercero, el más importante. El cuarto, el más complicado. Porque en el tercero, bueno, llega a Cumaná y se da cuenta ya con total seguridad que hay un nuevo mundo. Él habla que es un mundo infinito, lo que encuentra allí, ¿no? E incluso cree haber encontrado el paraíso, ¿no? En una frase emocionante en el cual se ve la emoción del momento cuando cree haber encontrado el paraíso terrenal. Cuando dice esa famosa frase, grandes indicios son estos del paraíso terrenal, como dijeron los santos y sacros teólogos, porque yo jamás vi ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así adentro y vecina con la salada, ¿no? Porque el Orinoco desembocaba tanta agua que se metía el agua dulce varios kilómetros en el océano. Y bueno, y ahí él cree ubicar el paraíso terrenal y está convencido que ha encontrado el paraíso, ¿no? Fíjate que a Jacob, una persona creyente como ella, haber encontrado el paraíso terrenal, que él está absolutamente convencido, ¿no? Y sobre todo, se convence también de que ha encontrado un nuevo mundo, porque esto es otra polémica, si quieres te lo explico. Que la gente Cuéntame. dice, ¿él creía que había llegado a un nuevo mundo? Por supuesto que sí, él está convencido que ha llegado a un nuevo mundo. Y de hecho, cuando llega a Guananí en 1492, lo primero que hace es tomar posesión de Guananí. Si él pensara que aquello pertenecía al Zipango o al Catay del Gran Khan, bueno era el Gran Khan para que llegara Colón allí diciendo que aquello era suyo. O sea, él estaba seguro que eran tierras que no eran de nadie, de ningún señor o rey que las reivindicara. Por tanto, él está convencido, sobre todo en el caso de lo que era Cumaná, de lo que era la tierra de acá, que él decía que eso era un mundo inmenso. Esa es una cuestión. Él cree que ha llegado a tierras nuevas. La segunda cuestión, lo que él cree que esas tierras nuevas están pegadas a Asia. Eso sí, que está en la antesala de Asia para poder comerciar. Él toma posesión de todo eso como trampolín para poder comerciar con Asia, que está allí, que está ahí mismo, que la está buscando. En el cuarto viaje recorre la costa atlántica de Centroamérica para verificar si la tierra de acá, el mundo nuevo que la ha encontrado, está pegada a la tierra de allá o no. Como no encuentra el estrecho, pues termina creyendo que efectivamente está unida, que la tierra de acá, la tierra de acá, el nuevo mundo que ha encontrado, está pegado a la tierra de allá, a lo que él interpretaba que era Asia y las islas y territorios colindantes, ¿no? Por tanto, esa es un poco la idea que tiene él. Ahora, otra pregunta sería, ¿al final de su vida termina sabiendo que aquello no tiene nada que ver con Asia? Yo en el libro doy mi opinión. Si quieres te la cuento. Tú verás, si lo quieres desgranar para cuando lo leas. Pues en teoría él nunca lo reconoció públicamente, en todas cosas porque él había prometido encontrar la ruta a Asia y nunca iba a reconocer que aquello no era Asia. Ahora, realmente lo supo, tuvo muchos indicios y hay un hecho clave. Desde 1502, Américo Vespucio no cree, lo sabe, está totalmente seguro que aquello no tiene nada que ver con Asia, que es un mundo nuevo. Otros también. En 1502 había publicado Maese Fernández de Santaella, había publicado un libro de Marco Polo y dice que aquello que se ha encontrado nuevo no tiene nada que ver con Asia.
Incluso en 1500, Vicente Yáñez Pinzón le manda un memorial a los reyes y dice que aquello es un mundo nuevo que no tiene nada que ver con Asia. O sea, que había síntomas y había gente que lo sabía, entre ellos Américo Vespucio. Pero es que hay una cosa importante. Américo Vespucio desde 1502 sabe que aquello no es Asia, ni tiene nada que ver con Asia. Pero en los últimos meses de Colón es uno de los que iba a su alcoba a sentarse con él, a hablar con él y nunca sacaron el tema. O sea, no sacaron el tema de conversación. Américo Vespucio sabiendo que aquello no era Asia y Colón creyendo que había llegado a las puertas de Asia. Y hablaron íntimamente los dos muchas veces y nunca se preguntaron ni salió el tema de lo que... Seguramente se lo contó, se lo dijo Américo Vespucio y probablemente Colón murió sabiendo que aquello era un nuevo mundo que no tenía nada que ver con Asia. Así lo planteé yo en mi libro y así lo creo yo. Y así también lo creo yo también, sobre todo por los indicios que tú desconocía que hubiese mantenido esa amistad con Vespucio, como tú comentas, ¿no? Pero yo creía que solamente el hecho de haber encontrado la desembocadura del Orinoco ya le hacía a él creer que aquello no Sí, era lo que... pero ahí ubica el paraíso y el paraíso todos los grandes sabios decían que estaba en Asia. O sea que ahí esa- tenía un poco él su... su confusión, ¿no? Efectivamente, sus cosas, síntomas de que aquello no podía ser Asia, pero también otros en los cuales él se ratificaba, ¿no? Y una persona tan tozuda como él, pues él había prometido llegar a Asia y iba a decir hasta última hora que había llegado a Asia. Por eso públicamente nunca lo dijo, pero en el interior de su... seguramente lo supo, con toda probabilidad. Te quiero preguntar también, para él, bueno, ya vamos a concluir, tengo un par de preguntas nada más. Para él, este nuevo mundo es lo que ve la imagen que él se lleva, por lo menos, o la que él se le queda grabada es ese mundo celestial en la Tierra, porque yo básicamente casi todas las descripciones que he leído de las distintas islas que va descubriendo son muy parecidas. De Jamaica, de Guanajaní, de casi todas las islas que va descubriendo, habla de que es el paraíso, habla de las maravillas que tienen todas esas islas. ¿Qué sabor se lleva el de, parece que nos deja en sus cartas o en sus relaciones de lo que se va encontrando? Bueno, es que él visita toda la zona tropical. No sé si tú has estado por allí, pero Ojalá estar pronto, cua- pero no. cuando yo estuve las primeras veces en Santo Domingo, en República Dominicana, que yo fui siendo un joven con 20 años, a mí me impactó, las primeras veces me impactó, ¿por qué? Por la vegetación exuberante que había allí. O sea, que yo era verdaderamente sorprendente para un italiano de clima mediterráneo o para un español. Aquello era, tiene una vegetación exuberante con los papagayos, con los animales, yo qué sé, con o sea, toda la fauna, la flora súper verde, los ríos corriendo agua cristalina, o sea que evidentemente a él le impresionó todo ese mundo, ¿no? Y él lo describe con admiración y lo va comparando todo. ¿Y qué tal río? Pues tiene más agua que el Guadalquivir en Avenida. Y tal peña, pues me recuerda a la peña de los enamorados de Antequera. Lo va comparando todo, pero él se queda admirado de ese mundo tan verde, con tanta frugacidad, ¿no? Todo eso le impacta, ¿no? Pero verdaderamente hay que entender que a una persona acostumbrada al clima mediterráneo, a las dehesas extremeñas o al Valle del Guadalquivir, cuando llega a esos países tropicales, verdaderamente sorprende. No sé, ya, si conoces, bueno, te animo alguna vez ahí a Santo Domingo, a República Dominicana, y allí hay paisajes verdaderamente que una persona acostumbrada al clima mediterráneo se queda absolutamente extasiado, ¿no? Bueno, pues así un poco se queda él, ¿no? Y bueno, es verdad que también es verdad que a los indígenas los describe como seres idílicos, ¿no? Y después pronto se va a dar cuenta que no era exactamente así. Y bueno, y por supuesto, esto es una cosa importante que yo destaco en el libro porque soy historiador. Y termina, bueno, pues hay cadáveres en el camino, ¿no? Como siempre que hay un gran cambio, un gran giro en la humanidad, a partir del 12 de octubre de 1492, el mundo cambió para siempre. Ya nunca el mundo volvió a ser el mismo, ¿no? Y empezó este proceso progresivo de globalización que llega a la actualidad. Y siempre que hay un giro tan grande, pues hay víctimas. Y efectivamente, pues hubo víctimas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la población aborigen de Santo Domingo desapareció en 40 años. Está todo un mundo indígena, taínos, ciboneyes, esa gran variedad que había ciguayos, todos eso desaparecen en apenas 40 años, ¿no? Evidentemente por el choque epidemiológico fundamentalmente y por el cambio de estructura, ¿no? Imagínate que llegan dos mundos y donde te dicen, bueno, pues tú ahora, a partir de ahora, te vas a comportar como un agricultor de Castilla y vas a dejar tu religión, tus religiones anímicas y te vas a pasar al cristianismo, ¿no? Y te vas a vestir como un castellano.
Bueno, pues toda esa ruptura de la cosmovisión, todo ese trabajo sistemático, esas enfermedades acabaron diezmando a la población. Por tanto, evidentemente que la historia no es la que nos hubiera gustado, sino la que fue. Pero bueno, pues las cosas son como son y lo que nos tenemos que quedar es bueno, pues con la historia, con el hombre, con la aventura y con lo que nos une actualmente, ¿no? Entre esos países, ¿no? República Dominicana, Cuba, México y lo que nos une con España, ¿no? Pero La aportación sin, del ya personaje. digo, como historiadores que somos, sin ignorar el pasado. O sea, que pasaron cosas, ¿no? Y hubo cosas positivas y hubo víctimas, ¿no? Que se quedaron en el camino, ¿no? Y yo eso ya digo, eso está también en mi libro, porque yo no omito como historiador los asuntos espinosos en el libro. Igual que me preguntan a veces, ¿pero fue Colón fue esclavista? Pues claro que fue esclavista. Como lo era el 99,9% de las personas que podían serlo. Evidentemente que fue esclavista, pero bueno, formaba parte de la persona de su tiempo, de la persona que era, ¿no? Que pretendía expandir la fe cristiana a costa de lo que fuera, ¿no? Claro. Bueno, ya está, era la época. Para concluir ya acerca de por lo menos la historia del personaje, ¿qué nos lleva a la caída en gracia o a la toma en gracia y a la caída en desgracia de la que siempre se habla de Colón y su muerte final? Bueno, bueno, te refieres a él personalmente. A él personalmente, vamos, desde que se le estima en la corte de los Reyes Católicos, y bueno, como tú dices, se le da esta oportunidad, bien porque es algo realmente barato para lo que podría conllevar una expedición, hasta que finalmente ya termina sus días en Valladolid. Parece, por lo menos la leyenda nos pinta o los relatos nos pintan a un personaje que termina cayendo en desgracia, muriendo pobre. ¿Qué es lo que Bueno, lleva allí y qué de real hay en eso? eso es falso también, eso es otro de los mitos. Evidentemente ya dije que la reina la apoya en las capitulaciones, eso era lógico. Lo que era más sorprendente ya que la apoyaran hasta el final de su vida. A Colón lo apoyan siempre, nunca le retiran el apoyo, nunca le retiran sus privilegios, mantiene todos los apoyos de los reyes. Eh, Incluso él dice, hasta la reina católica sí, pero después ya con Fernando el Católico no, Fernando el Católico también. O sea que a él nunca le retiran los apoyos. Lo sorprendente no fue lo de Santa Fe, lo sorprendente fue que una persona extravagante como él, y que pedía tanto y exigía tanto y tan soberbio, le mantuviesen el apoyo hasta el final de sus días, ¿no? Y bueno, y él cuando dice esto, esa famosa frase que dice en todo el mundo, es que él escribió que no tenía ni una teja y que no le daba ni para pagar escote. Esa carta la escribe estando de náufrago en Jamaica cuando estaba a punto de morir. Y la escribe ahí en ese momento. Pero evidentemente no era su situación. Él, bueno, tenía su corte de Paniagua. Se sabe que a partir de 1504 empezó a recibir aproximadamente unos 8.000 pesos de oro al año, que no era todo lo que le esperaba, pero bueno, el dinero tardó en llegar, porque al final no se rentabiliza la colonia hasta Nicolás d'Obando, hasta a partir de 1502-1503 es cuando Obando empieza a mover la economía de la española, ¿no? Y por tanto, por al principio hubo dificultades para que ese dinero le llegara, ¿no? Pero evidentemente no murió pobre ni murió olvidado, ninguna de las dos cosas. Dicen, no, es que cuando murió nadie se hizo eco de su muerte, salvo Rodrigo de Verde Soto. Bueno, porque la muerte no era una noticia. La gente nacía y se moría. Y salvo los reyes y cosas así muy particulares, de nadie se recuerda su muerte, ¿no? Ni de Hernando Cortés, ni de Hernán Cortés, ni de ningún personaje importante, porque la gente nacía y moría. Y morir no era una noticia en aquella época, ¿no? Por tanto, ya digo, es falsa esa idea de que murió pobre y olvidado. Nunca llegaron a retirar los apoyos los reyes católicos. Sí que le quitaron el virreinato, pero porque se lo tenían que quitar, porque eso era un proyecto que estaba condenado al fracaso, saliera bien o saliera mal. Los reyes no podían consentir un virrey con ese poder en América, ¿no? Y estaba claro que antes o después eso tenía que desaparecer, como de hecho desaparece a partir de 1499. Bueno, y eso por un lado. Y por otro lado, si quiere, para acabar, hablamos de la leyenda negra actual contra Cristóbal Eso te iba a Colón. hablar. ¿Qué Colón nos queda a día de hoy? Porque Colón ha sufrido mucho lavado de imagen, ensuciamiento de imagen. ¿Y qué Colón tenemos a día de hoy con todo este tema de la leyenda negra y contra revisionismo? Bueno, yo tengo mi propia idea y la reflejo en el libro, ¿no? Colón es un icono cultural que tiene muchísimo reconocimiento, más que nadie, ¿no? Tiene universidades. Yo he estado hace un par de años en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz dando una conferencia, o sea, tiene universidades, tiene países como Colombia, tiene calles en ciudades lo más variopintas del mundo, tiene monumentos y por tanto tiene un reconocimiento mundial. Y después tiene también su detractor. Ahora está muy de moda vandalizar esculturas y estatuas y monumentos de Cristóbal Colón.
pero bueno, yo creo hay que tomárselo con deportividad, de gente antiimperialista, de gente de una determinada ideología, pero yo creo que todos los grandes personajes tienen que tener sus admiradores y sus detractores, y si no los tienen, no es tan grande. Al final forma parte del personaje, tanto los que lo odian como los que lo aman, forma parte de la magnitud de ese gran personaje. Y lo que siempre digo, ni a mí ni a ti nos van a poner nunca ninguna estatua ni nos lo van a demoler, ni nos lo van a vandalizar. Pero él siempre estará ahí, como un personaje muy importante en la historia, ¿no? Y yo creo que todo eso forma parte de la grandeza del personaje, tanto los que lo odian públicamente o vandalizan sus estatuas, como los que los miran. Pues mira, me parece un buen cierre para la entrevista, la verdad. Me parece un muy buen cierre para la entrevista. Pues bueno, quedo encantado con esta conversación. Yo animo a todo el que pueda que adquiera el libro porque la verdad que es una delicia. No suelo, aparte que te tengo en amistad, te tengo en estima, pero lo digo en serio, yo no soy de dorar mucho la píldora. Y me parece un libro estupendo, me parece estupendo, me parece también una nueva forma de redescubrir el personaje, una biografía que yo creo que se necesitaba, porque como tú bien dices, hay veces que los historiadores ya no se detienen en desmontar ciertos mitos que no merece la pena, ¿no? Porque ya habían quedado desvalijados hace mucho tiempo, pero es necesario, yo creo que es necesario reactualizar esos debates y a veces esas limpiezas de falacias y falsedades. Bueno, pues Este- nada, Manuel, he estado muy a gusto en tu canal, como siempre, en tu canal Libros y Lanzas, y aparte que se te nota, y eso se nota, que eres historiador. Entonces, lo mismo hablar entre historiadores que hablar cuando me entrevista un periodista o un tal, o sea, esas cosas se notan, y cuando hablo contigo, pues se nota, ¿no?